Según diferentes tradiciones filosóficas y religiosas, el alma es el componente espiritual de cada persona, así como la entidad inmaterial que poseen todos los seres vivos y que define la esencia e individualidad de cada ser. Asimismo, el alma constituye nuestro principio vital y es inmortal, puesto que sobrevive a la muerte del cuerpo físico y material. Precisamente, hoy vamos a hablar sobre la conexión con nuestra alma o yo superior. Y para ello contaremos con Joaquín Tamames, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y MBA por IES Barcelona. Ha desarrollado gran parte de su vida profesional en el sector financiero y en la asesoría empresarial, colabora con el diario Expansión como editorialista de empresas y coopera en distintas fundaciones de la sociedad civil. Es escritor y director de la Fundación Ananta, desde donde realiza una labor muy intensa por difundir los valores de fraternidad y armonía. Bienvenidos a la Era del Ser. Joaquín Tamames, bienvenido a la Era del Ser. Muchas gracias, Jordi. Te agradezco mucho la invitación. Gracias a Buenos ti, días. Joaquín. Un privilegio que estés aquí. Tenía muchas ganas de hablar contigo. Es un placer que estés en esta plataforma para hablar de espiritualidad, de crecimiento personal y todo aquello que nos afecta a los seres humanos, ¿no? Todos tenemos esa, quien más o quien menos, tenemos esa inquietud. Bueno, como dices en muchas de tus charlas que he seguido, te sigo, y me ha gustado mucho conocerte porque te expresas muy bien, tienes una sensibilidad, desprendes una sensibilidad y una ética que realmente me ha llegado. Pues como dices en tus charlas, bueno, los seres humanos tenemos dos naturalezas. Por una parte está la naturaleza eh, espiritual, que está principalmente representada o encarnada en nuestra alma, y luego está la naturaleza de nuestra personalidad o ego, ¿no? Que sería esa realidad material. Por lo que nuestra parte espiritual, de alguna manera, forma parte intrínseca de nosotros como seres humanos, ¿no? Yo siento, Joaquín, realmente que aquí estamos de paso y que no todo se acaba tras la muerte física, sino que nuestra alma, nuestra esencia sigue evolucionando en otros planos. Y eso es lo que yo siento, ¿no? Pero en tu caso, Joaquín, me gustaría saber cómo has llegado o cómo llegaste a ser consciente de la existencia del alma y de que somos un alma inmortal. Bueno, has entrado muy de lleno en un tema capital, ¿no? Que es la pregunta clave del ser humano. ¿Quién soy yo, no? Claro. ¿Quién soy yo? Si, como tú muy bien dices, si solo soy esta expresión material que dura un tiempo en la Tierra, 20, 30, 50, 70 años, los que dure, pues es una experiencia muy limitada. Si consigo trascender esa dimensión y llevarla un poco más allá o bastante más allá y entender mi verdadera naturaleza, pues digamos que las cosas cogen otra perspectiva y empezamos a entender cosas que quizás antes no entendíamos, ¿no? Bueno, yo he tenido una formación, pues la normal que teníamos en España. Yo soy del año 58, ahora tengo 64 años. Pues en mi colegio había una formación católica, aunque mi familia no era eh, especialmente practicante en ese sentido. Pues yo me sentí llamado digamos, al misterio del más allá desde muy pronto, como me imagino que mucha gente, ¿no? Y tuve muy claro desde pequeño, pues que aparte de lo que vemos, hay aspectos que no vemos y que se ponen en contacto con nosotros de un modo más o menos frecuente. Y esos contactos con el mundo sutil, pues se han ido reproduciendo a lo largo de la vida y poco a poco ir entendiéndolos más y más, ¿no? Entonces yo diría que es un proceso de recordar más que de aprender, es un proceso de recordar realmente quiénes somos y según vamos pensando y meditando sobre ello, pues se convierte en algo más y más cierto, ¿no? En la realidad del día a día, hasta que uno tiene muy claro esas dos dimensiones y cómo esas dos dimensiones pues buscan o anhelan un encuentro entre ellas, es decir, que la vida material esté, digamos, impresa por nuestra realidad espiritual, que estén las dos puestas en un mismo eje, ¿no? Que no vaya una cosa por un lado y otra cosa por el otro y nunca se encuentren, al contrario,
Una vez que consigues que esas dos cosas se encuentren, se unifiquen, pues te das cuenta que estás más en plenitud que cuando esas dos cosas están separadas, ¿no? Cuando están separadas, pues evidentemente te encuentras con que la vida de la personalidad pues tiene muchas limitaciones, ¿no? Primero la del tiempo, que todo se nos acaba, pero también que la satisfacción material pues no te puede llevar muy lejos. En cambio, cuando estás en la dimensión espiritual, pues es un estado en el que entiendes otras dimensiones y empiezas a vislumbrar con las relaciones con los demás seres humanos o de una riqueza superior, ¿no? Digamos que de alma a alma. Yo creo que este es un proceso que empieza y una vez que empieza pues va creciendo hasta que uno de repente descubre esa maravillosa dimensión que te has mencionado antes de la realidad espiritual, ¿no? Todos, en algún momento dado de nuestra vida, que más o que menos, hemos pasado por un, podríamos decir, un estado místico, ¿no? Un estado en el cual nos hemos preguntado cosas y hemos sentido como una conexión, ¿no? Con lo espiritual, podríamos decir. Bueno, como decía Pierre Teilhard de Chardin, un jesuita y filósofo francés del siglo XX, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. No sé si estás de acuerdo, entiendo que sí. Sí, no, claro, esa es una cita además magnífica, ¿no? Seres espirituales viviendo una experiencia material y no seres materiales que tienen alguna, digamos, relación con lo espiritual. Al contrario, lo espiritual es la esencia, es la base, que somos nosotros, ¿no? Que somos, y vamos, si quieres, a ese tema que yo mencionaba antes de quién soy yo, ¿no? Si Claro. yo parto de la base de que soy un alma y que ese alma es inmortal, pues eso me permite posicionarme en la vida de un modo muy distinto a la situación en la que yo pensara que solo soy un ser material que tiene un principio y un final, ¿no? El alma es mi realidad, yo lo tengo muy asumido, mi punto de quietud, mi punto interior, mi conciencia, y ese alma también me une a, pues, a un alma universal, ¿no? Por no llamarle de otro modo. Y en esa unión, que en el fondo es la ciencia del yoga, ¿no? La ciencia de la unión, pues el panorama se amplía, ¿eh? Yo a veces utilizo ese ejemplo de que no es lo mismo estar en el sótano de una casa que estar en el quinto piso mirando el horizonte. Pues desde el quinto piso se ven otras cosas. O como cuando uno va en un avión y va viendo todo alrededor, pues es una maravilla, ¿no? Porque tienes una visión mucho más ampliada. Entonces, realmente lo que tú has dicho de Taylor, en la medida en que vamos descubriendo o quitando capas de opacidad a lo que es la vida material y vamos descubriendo las capas de la vida espiritual, pues vamos viendo otro panorama, ¿no? Y ese panorama es un panorama donde prevalece la unidad, prevalece la integración entre las personas, uno ya no tiene sensación de separatividad, es decir, estoy yo solo y está el resto, uno tiene una sensación muy, muy bonita y muy permanente de unidad, ¿no? Bueno, es un proceso realmente interesante y yo creo que ahora mismo la humanidad está un poquito en ese despertar conjunto. Yo creo que ahora Sí. hay mucha más gente en la humanidad consciente que está en ese proceso de despertar, que a mí me parece muy interesante y que además es un proceso pues, colectivo que afecta a muchas personas y cada uno lo vive a su manera. Algunos lo viven de una manera muy intensa, otros menos intensa y no les toca ahora vivirlo así. Pero es un proceso que está en marcha, yo creo. Bueno, yo siento, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Joaquín, que ser un buscador espiritual, en el fondo, es ser un buscador también de uno mismo. Efectivamente, es la pregunta a través del millón, ¿no? ¿Quién soy yo, no? Y esa búsqueda, está claro que yo no soy ni lo que hago, ni lo que tengo, ni en lo que estoy. Tengo que ser otra cosa. O por lo menos eso me sugiere los momentos que tú hablabas antes de misticismo, o que todos hemos tenido, ¿no? O de éxtasis, o de comunión. Podemos llamarle de muchas maneras, ¿no? En esos momentos en que tú te encuentras, digamos, en otro plano, pues descubres que en ese plano hay otra comunicación, hay otro entendimiento de las cosas. Entonces el buscador está en esa búsqueda. Evidentemente es un trabajo largo y arduo, yo creo. Es un paso adelante, uno atrás, dos pasos adelante, dos atrás. No se acaba Una nunca. época, una época de dudas, una época de certezas. Eh, pero yo creo que también está claro que cuando uno insiste en el camino y busca desde un punto de vista limpio y honesto, pues va encontrando. Y yo creo que hay unos caminos interesantísimos para el ser humano ahora, más allá de todas las limitaciones que tenemos unas posibilidades enormes de encontrar Sí. caminos de emancipación, ¿no? Salir de esta cárcel, como también dice Ramiro, ¿no? La cárcel en la que estamos, pues podemos salir de ella si queremos. Bueno,
nuestro maravilloso Ramiro Calle, nuestro amigo en común, nuestro maestro, bueno, yo lo considero mi maestro. Yo siento que para ti también, Ramiro, es un ser muy importante en tu vida y yo siempre le estaré agradecido. Bueno, de hecho, él nos presentó, o Ujú. sea que, bueno, Ramiro, yo siento que lleva toda su vida trabajando, ¿no? Con humildad y es un placer escucharle, es un elixir, como siempre digo, para el alma, ¿no? Es un ejemplo de ese buscador espiritual infatigable, ¿verdad? Así es, el ejemplo de Ramiro Calle es un ejemplo muy motivante, ¿no? De una persona que está buscando y que todo lo que encuentra luego lo distribuye, pasando obviamente por el filtro oye, esto es cosa seria o no es cosa seria, que también en este mundo hay muchísima enseñanza, pues, que está mal encaminada, ¿no? Pero sí, yo creo que Ramiro está hablando de cosas que no son muy básicas y por eso cuando Ramiro habla, sus libros, sus conferencias, llegan a la gente porque llegan a una parte muy profunda de su ser donde a lo mejor no están habituados o estamos habituados a contactar, pero cuando te llega allí, pues sientes que hay algo que te está llegando con mucha autenticidad, ¿no? Y es una llamada bonita, porque esa llamada pues te invita a seguir estudiando, a seguir buscando esos momentos de comunión. Y esto es como el ejercicio físico, ¿no? Según más buscas, más encuentras y es un proceso que se retroalimenta. Y efectivamente uno va subiendo los peldaños y va subiendo pisos y va viendo otras cosas que antes no veía. Es muy interesante en las lecturas espirituales, por ejemplo, a mí me ha ocurrido cosas que yo leí hace 20 años que yo no entendía bien y ahora las leo y me parece que las entiendo bien. Es decir, ha habido un proceso muy lento, pero que van entrando en las venas las cosas y que van entrando y son parte de mí, ¿no? Claro. Algunos de los temas que has mencionado, la conciencia del alma. Pues la conciencia del alma al principio yo la viví como algo muy teórico, muy bonito, pero a medida que la practicas, pues tu día a día cambia, o sea, es totalmente, los problemas los afrontas de un modo diferente, las relaciones con las personas las afrontas de un modo muy distinto, miras a la gente con otra mirada, la mirada de alma a alma es muy interesante, ¿no? Es el famoso drishti de los hindúes, ¿no? Si ahora te miro a los ojos de alma a alma, pues va a ser un nivel de interlocución muy distinto que si miro de personalidad a personalidad, de Jordi que me está haciendo una entrevista y yo le estoy contestando. Es otro plano y es muy interesante. Y esa conciencia del alma de la que hablamos, uno llega a ser consciente a través de técnicas como la meditación, ¿no? No sé si será tu caso, pero cuando uno está en silencio y escucha su interior, ese silencio interior, realmente conectas con tu verdadero ser, ¿no? Dejas todo el ruido de fuera aparte, todo ese ruido de la sociedad, de los medios de comunicación, de nuestro entorno mismo, y conectamos con ese silencio interior y no sé si te habrá pasado alguna vez, pero ese silencio habla, te habla, ¿no? Es tu esencia que te está comunicando y de alguna manera es nuestra alma también que está palpitando y se establece ese canal espiritual con nuestro verdadero ser, ¿no? Es ahí donde somos conscientes de nuestra alma, de nuestro ser interior. Si no, lo expresas muy bien y muy bonito. Yo creo que en esa habitación secreta, la habitación interior, allí pasan cosas, ¿no? Eh, Primero uno se apacigua, se tranquiliza, se baja el nivel de tensión y efectivamente es allí donde el alma puede hablarte, ¿no? Y al principio, como hemos comentado alguna vez, Jordi, pues el alma pues toca muy quedamente, ¿no? Te toca la puerta, pero si no estás muy atento no la escuchas, ¿no? Esto nos pasa en el día a día, que muchas veces elegimos actuaciones o pensamientos sin más. O sea, los pensamientos que elegimos nosotros durante el día condicionan nuestra vida mental, desde luego, pero también la física, porque afectan a lo físico y a lo emocional de un modo muy, muy claro, ¿no? Eh, pero si tú empiezas durante el día a meditar y durante el día tienes momentos meditativos, pues poco a poco, en la normalidad de la cotidianidad, tú estás mucho más volviendo a tu centro. Y volver a tu centro significa en realidad volver a tu fuente y en esa fuente pues realmente es que te recargas, es como una fuente que está siempre emanando de autenticidad y de limpieza y tú ahí recuperas la fuerza, ¿no? Entonces es muy importante cuando uno, o sea, no es un punto de llegada, yo medito y se acabó, no, no, es un punto de continuidad. Y cuando evidentemente haces de eso tu día, no significa que tengas que renunciar a lo demás, pero cuando estás en ese plano, pues estás en un plano de recarga permanente. El ejemplo del móvil está muy bien, ¿no? El móvil se descarga y en cuanto lo enchufas se carga otra vez, ¿no? Bueno, si lo puedes recargar cada hora, pues mucho mejor, que no esperes 2 o 3 días para que se recargue. Te sientes fuerte en la vida y en tu conciencia de alma, ¿no? ¿Y cómo recargar el alma, Joaquín?
Buena pregunta, buena pregunta. En teoría, uno podría pensar que el alma siempre está recargada. No es así. No es así. Yo creo que el alma también es como el diamante, ¿no? Pues que coge oscuridad y hay que pulirlo, ¿no? Eh, Mi respuesta es cargándola con el alma universal. Y cada cual puede tener su método, pero recargarla hace falta. Y hay veces que está baja de batería. Pero cuando uno se enchufa el alma universal, pues entonces eso se recarga. Pero claro, ese enchufarse al alma universal, que es fácil de decir, luego no es tan fácil de hacer en la práctica. Que requiere de nuevo disciplina, requiere constancia, requiere mucha humildad, requiere también aceptar que cuando uno se cae, pues tiene que levantarse y que uno se va a caer muchas veces en la vida, esto requiere aceptarlo. Pero lo que sí está claro es que ese alma universal es un refugio que siempre está ahí y en mi experiencia siempre está dispuesto a escuchar y a ayudarte a levantarte cuando te caes o cuando tienes dificultades. De manera que creo que es una invitación muy buena a, digamos, el ejemplo gráfico es bonito, ¿no? El ejemplo gráfico es primero yo entro en mi interior, en mi alma, en mi ser, luego subo el alma universal, allí me recargo fuertemente y luego bajo, ese es el triángulo al día a día. Entonces bajo Claro. al día a día muy fortalecido para intentar actuar desde el alma, que a veces lo lograré y muchas veces no lo lograré. Cuidado. Pero la importancia es ser más consciente cada vez de ello. Esa alma universal, Joaquín, entiendo que te refieres a Dios, ¿no? A la divinidad, incluso a nuestra propia divinidad, ¿no? Porque todos tenemos esa parte divina, porque todos venimos de esa esencia, de ese Dios, ¿no? Uh-huh. Entonces, todos tenemos una parte divina que muchas veces la dejamos de lado y lo que tenemos que hacer es conectar con ella, ¿no? Para ser realmente quienes somos. Eh, Entiendo que para conectar con esa divinidad también es importante, por ejemplo, ¿no? Hablábamos de recargar el alma, pues yo siento ir a la naturaleza, por ejemplo, ¿no? A la esencia de la madre tierra, a lugares donde haya una energía que nos envuelva, que nos haga reconectar, lugares donde haya una energía especial también, ¿no? Ahí nos ayuda también a recargar nuestra alma, a conectar. Sí, no, yo creo que lo que has dicho es evidente y muy importante. No es lo mismo estar en un mitin político o en una discoteca que estar en una montaña tú solo, eso es evidente, o en la playa. Dicho lo cual, siendo la naturaleza un lugar de gran recarga espiritual, y algunos sitios de la naturaleza en particular, también es importante ser capaz de recargarse, y es lo que nos toca a nosotros occidentales, en el bullicio diario. Ahí digamos que hay una magia más importante aún, porque hay que hacer un esfuerzo mayor. Yo creo que sí, cada uno tenemos que saber cuáles son, digamos, los mecanismos que nos ayudan a recargar y cuáles son los mecanismos que nos descargan de esa conexión o que nos cortan la conexión, que son muy claros. Y una vez que has reflexionado con ello, cómo estar en contacto con esos mecanismos de un modo consciente. A mí, por ejemplo, yo hace muchos años, y ahora lo vivo ya de un modo muy consciente, ¿no? Me gusta acostarme pronto y levantarme muy temprano. Bueno, durante muchos años, por razones de trabajo y tal, pues he tenido que asistir a cenas, he tenido que asistir a actos a tarde, etcétera, hasta que un día me di cuenta que eso me afectaba en mi día a día, en mi salud y también en mi conexión conmigo mismo. Bueno, pues me ha sido fácil desconectarme de eso, porque he sido muy consciente de eso. Y lo mismo, el levantarme muy temprano me da una gran fuerza, me permite estar unas horas durante la mañana. Si te levantas a las 4 y haces una meditación primero y luego estás un rato leyendo algunas cosas que te inspiren, pues empiezas el día de un modo muy diferente. Igual que duermes muy diferente si antes de irte a dormir, pues intentas hacer una revisión del día crítica, pero también amorosa y comprensiva de lo que has hecho e intentar que el día siguiente actúes mejor, ¿no? Todo eso Claro. ayuda. Entonces, todas estas pautas que podamos poner son maravillosas. El problema es que, como decía Borges, ¿no? Nos olvidamos de todo, de casi todo. Y es la verdad. Eh, y Es si nos así. olvidamos de todo y de casi todo, pues si no lo practicamos, al final del día se nos queda en una teoría muy bonita. Y a mí me da mucha pena porque lo veo en mi vida y lo veo en vida de muchas personas. Yo, por ejemplo, tengo una persona muy querida que falleció de ELA y un día fui a hablarle de estos temas y le llevé a regalar un libro de Ramiro Calle. Y a las 2 semanas todavía podía escribir. Me escribí una notita y dice, joder, qué alegría, me gusta mucho este libro. Tenía 85 años entonces. ¿Eh? Y me dice, ¿cómo me hubiera gustado haberlo leído hace 40 años, ¿no? Claro. Y diciendo, bueno, entonces fuimos y hablamos un rato y yo intenté explicarle lo que yo pienso, ¿eh? Que es que tú no te preocupes que aunque te vayas a ir pronto, pues luego habrá oportunidades de poner todo esto en práctica.
Pero él me decía eso, qué penita que no he podido descubrirlo. Pues me pasa un poco a mí también eso, cuánto tiempo perdemos, y yo soy el primero que he perdido mucho tiempo en cosas inútiles, cuando podría haber estado trabajando ese tiempo en cosas mucho más luminosas, Claro. ¿no? Bueno. Pero Joaquín, estarás de acuerdo conmigo que todo llega en su momento, ¿no? Si tú no hubieras pasado por esas etapas anteriores, tú no serías el Joaquín de ahora. Si yo no hubiera pasado también por cosas que he pasado cuando era más joven, pues no sería el Jordi de ahora ni estaría haciendo este programa, ¿no? Sí que es cierto que hay momentos en la vida que dices, ostras, si lo hubiera sabido antes, ¿no? Pero bueno, yo pienso o siento que todo llega cuando tiene que llegar. Todos tenemos un camino, no hay nadie más que nadie y todos tenemos unas etapas que pasar y lo importante es, como tú dices, ¿no? Ser consciente de ello. Aunque llegues 40 años tarde, pero llegar, eso es lo importante. Joaquín, ahora hablaremos del yo superior, del yo inferior, pero hablando de espiritualidad, como estamos hablando, gracias por esta entrevista, Joaquín. Gracias a ti. Estoy muy a gusto, estoy aprendiendo mucho. Claro, tengo amigos que les hablo de espiritualidad y parece que les esté hablando japonés, ¿no? Y Uh-huh. como digo, no hay nadie más que nadie. Todos tenemos, yo siento, una función en este plano, pero ¿por qué hay personas que desde niño, por ejemplo, tenemos esa conexión o ese interés por lo espiritual, por mirar hacia el cielo, ¿no? Como tú dices en tus charlas, más que otras personas? ¿Por qué? ¿Eso viene de atrás, incluso de otras vidas, podríamos decir? ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Por qué hay más gente, por qué hay gente que tiene más interés o más conexión con lo espiritual, sin ser más que nadie, insisto? Bien, yo aquí me entras muy a saco en lo que yo creo, ¿no? Yo pienso que para mí hay un triángulo que es el triángulo que explica todo, que es la ley del karma, la existencia del alma y la ley de la reencarnación o renacimiento, ¿no? Es decir, a mí la ley de reencarnación me explica muchas cosas. Me explica que nazcamos con cualidades muy diferentes todos, lo cual hace un mundo realmente injusto, porque hay gente que nace con muchas cualidades y capacidades y otras personas que no nacen con esas cualidades o capacidades o incluso entornos en los que no pueden desarrollarlas, ¿no? Entonces la ley del karma explica eso. Desde luego es una ley muy del mundo oriental, del hinduismo y del budismo. También está en ciertas, digamos, interpretaciones de la enseñanza de Jesús, y algunas frases en el Evangelio son claramente en clave de la reencarnación. Entonces yo creo que ahí hay algo de las vidas anteriores donde uno ha ido puliendo ciertas cosas, ha ido rodando esa piedra en bruto que somos todos al principio y que algunas aristas pues ya están más suaves y empieza a ser una bola que rueda con más velocidad en ese campo, ¿no? También es verdad que el entorno nos afecta mucho. Yo me imagino que la reacción en España a un entorno como había en los años 50 y 60, de una enseñanza religiosa muy teledirigida y muy intransigente, pues ha sido justo lo contrario, pues la gente corta con ese lazo. Pasa en todas las cosas, ¿no? Cuando un hijo le dice al padre una cosa, pues el hijo hace la cosa contraria. Y si además se lo dice imponiéndolo, pues saldrá mucho más rebelde. Es decir, esto es la ley de vida. Por lo tanto, la ley del péndulo pues lleva de un lado a otro. A medida que no hay imposiciones, como yo creo que en la sociedad actual hay pocas imposiciones, o uno puede ser libre de las imposiciones que nos quieren imponer, porque tenemos mucha libertad para movernos, hay que reconocerlo, y es una maravilla de nuestra sociedad actual, pues cuando uno empieza a indagar, da nombre y apellidos a cosas que antes pasaban y que no sabía interpretar. Yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo, yo cuando era adolescente, tenía 13 o 14 años, pues siempre fui bastante solitario, me gustaba poco irme de juerga y tal. No digo que no esté bien irse de juerga, es fenomenal, y además tenía muchos amigos que eran súper divertidos y lo pasaban muy bien y tal. Yo era más de buscar el silencio, ¿no? Y había muchísimos momentos de comunión muy bonitos que solo he sido capaz de explicar después. Yo en aquel momento no entendía, no comprendía que realmente es que estaba en conexión con mi alma, con mi yo superior. Ahora lo entiendo, ¿no? Ahora lo entiendo y te da una gran alegría saber que ya en esos momentos pasaban esos fenómenos. Entonces, esto es, como tú lo has dicho antes, cada uno estamos en una parte de nuestra evolución, ¿eh? Yo ahora mismo estoy en una fase de mi vida en la que necesito el silencio, necesito la naturaleza, necesito mi meditación, pero necesito tener pocas relaciones, pero las relaciones que tengo que sean de verdad, ¿sabes? Necesito poco ruido externo y necesito mucho silencio interno. Bueno, hace 20 años era diferente.
No sé cómo será dentro de 20 años o cómo será la siguiente vida, pero lo que sí tengo claro es que voy en una fase de evolución y que es muy interesante. Aquí hay una cosa a mí me gusta mucho de la teosofía, que siempre me ha inspirado la enseñanza teosófica, que es que lo que ganamos en una vida ya no se pierde. Esto es interesante, es decir, si yo en esta vida he conseguido dominar pues tales pasiones o lo que fuera, pues esto lo tengo ganado ya para la siguiente. Es decir, que es como el con Montañero, ¿no? Que he conseguido ya llegar a los 7.500, pues ya lo ha conseguido, ahora va a 7.600. Es Eso una está muy prueba bien. superada, ¿no? Es superar pruebas, ¿no? Hasta cerrar el círculo. Efectivamente. Como diría el budismo, el samsara, ¿no? El círculo hasta acabarlo. Mm, Yo soy de tu perfil, ¿eh? Cuando te escuchaba ahora, Joaquín, que hablabas de cuando eras adolescente, cuando eras niño, que te gustaba observar, estar en silencio, somos del mismo perfil, o sea que conectamos en ese sentido, ¿no? Apuntas, Joaquín, en tus charlas que hay que separar bien lo que es el alma de lo que es la personalidad. En ujú, este sentido, si nos referimos a la constitución del propio ser humano, según la sabiduría oriental o perenne, es importante distinguir entre el yo superior y el yo inferior, ¿verdad? ujú. Sí, no, a mí me parece fundamental. Es que hay muchas formas además de referirse a ello, pero alma y personalidad, alma, ego, yo superior, yo inferior, efectivamente. Para mí Y no el tengo ningún problema en hablar del alma como yo superior. El alma es mi esencia. Yo no soy Joaquín Tamames, yo soy un alma. Joaquín Tamames es en esta reencarnación en la que estoy, que por ahora lleva 64 años, no sé cuánto durará, y luego seré otra cosa. ¿Eh? A lo mejor nazco en Barcelona y me llamo Jordi, o a lo mejor nazco en Kansas y me llamo John, no lo sé. O en Sudáfrica y tengo otro nombre, no lo sé. Pero sí soy consciente de que mi personalidad, cuando está conectada con mi alma, tiene una calidad de actuación en el día a día superior. Es decir, cuando yo desde la personalidad estoy actuando e interactuando con las personas imbuido por las características del alma, que son la bondad, el equilibrio, la justicia, etcétera, etcétera, funciono de un modo diferente que si no estoy conectado con esas energías. Entonces tiene un efecto práctico importante. Primero porque tú como ser humano estás más completo, no estás solo la mitad de lo que eres, estás integrado con tu otra realidad, que también es tu realidad. Y segundo porque lo que sale de ti, pues por lo menos el intento de lo que sale de ti es mejor que si no estuvieras con esa conexión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vemos en la sociedad a muchas personas que están en la personalidad rabiosa, 100%. Un ejemplo fácil, se me ocurre ahora mismo que acaban de ocurrir las elecciones americanas. Trump. Trump es un ejemplo de persona que está en la personalidad rabiosa, o sea, está en el ego total, está en la personalidad rabiosa. Desde ese punto de vista, cualquier cosa que ocurra que sea contrario a tus intereses, te irrita, te erosiona y saca lo peor de ti. Mandela, podríamos decir, por otro ejemplo práctico, pues que estaba más próximo a su alma. Es capaz de pasar páginas, es capaz de perdonar, es capaz de intentar entender al otro, digamos, amorosamente. Bueno, aquí hay dos ejemplos de dos personalidades públicas recientes de los últimos 20, 30 años que nos lo explican muy bien cuando uno está en la personalidad. Yo, a Claro. nivel personal, la ira, por ejemplo, yo recuerdo que este es uno de los temas que he tenido que dominar en esta vida, ¿no? El enfado y que te enfadas con alguien y pegas un grito. Bueno, ahora me pasa muy pocas veces o casi ninguna. Hace 20 años me pasaba. ¿Estoy avergonzado? No. Sí, no me gusta nada recordarlo tal, pero me he dado cuenta, como tú decías antes, que era una fase en la que tenía que pasar y he trabajado sobre eso y creo que lo he trabajado razonablemente. Seguro que me queda mucho por trabajar. No quiere decir que el trabajo nos vaya a convertir en lo que buscamos ser inmediatamente, pero sí nos va ayudando a Claro, quitar esas aristas tan antipáticas, ¿no? estamos ahí, claro, en el camino, en el camino. No sé si estarás de acuerdo conmigo, Joaquín, pero en esta sociedad de hoy hay más inputs que nos llegan de fuera, que nos llevan a ese yo inferior, a fluir a través del ego y no a fluir a través de nuestra alma, de nuestra parte divina. Ese ruido externo que estamos viviendo, tú lo decías ahora, por ejemplo, ¿no? Trump, toda esta gente, la misma política, no sé, elementos de nuestra sociedad que nos invitan a desconectar de nosotros. No sé, algo cotidiano, algo muy de la calle, ¿no? Por ejemplo, el fútbol, ¿no? El fútbol que tenemos fútbol en España, estoy hablando ahora, mañana, tarde y noche, ¿no? Programas, partidos. Claro, eso es una manera de desconectar de uno mismo, irte, ¿no? Y pelearte con el otro que es de otro equipo. Te invita a salirte de tu parte divina, permíteme que hable así, y que te vayas al ego, te vayas a tu parte inferior, ¿no?
Y eso no nos ayuda realmente, no ayuda a la sociedad, siento yo, a que las personas hagan ese cambio individual que nuestro amigo Ramiro Calle tanto dicen, que para que haya un cambio en este mundo, primero hay que tener un cambio individual, cada uno en su mente. Pero ahí tenemos que luchar no solo con nosotros mismos, no sé si estarás de acuerdo, sino también con todo lo que nos envuelve, porque hay un sistema, yo no sé si eso va a cambiar, yo me gustaría que cambiara, pero hay un sistema de fuera que nos invita más a ir a nuestro yo inferior que no a nuestro yo superior. Yo creo que has sacado un tema importantísimo y a mí me gusta mucho este tema porque una de las características del alma yo creo es la responsabilidad. La responsabilidad de cada cual. Y entonces ahora mismo es lo que tú dices, se da la paradoja en el mundo, en España en concreto, en Europa. Tenemos la mayor libertad que hemos tenido en la historia de la humanidad, es una libertad maravillosa. Yo puedo pensar Z y tú puedes pensar A con total libertad. Tú puedes comer un filete y yo puedo no comer un filete. O sea, tenemos una elección de todo lo que queramos. Y nosotros podemos elegir dónde queremos situarnos. Y lo que queremos comer, lo que queremos pensar, etc. Entonces, claro, cuando la sociedad empieza a sacar balones fuera, entramos en el papel de víctima, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que hay muchas personas que en vez de apelar a su responsabilidad, de que esto depende de mí, de que mi entorno esté ordenado, de que mi empresa esté ordenada, de que mis finanzas estén ordenadas para que cuando yo me vaya no deje muerto a mis hijos, etcétera, se la pasan a otros. Y vamos pasando responsabilidad y nos vamos dejando llevar por la irresponsabilidad colectiva. Entonces, decía que es la paradoja, porque, no sé, ahora yo creo que lo estoy viviendo a nivel práctico, fíjate, y perdona que mencione un tema geopolítico, ¿no? Como es el tema de Ucrania, ¿no? A mí me parece muy interesante, es decir, la perspectiva es, o el punto de partida del país agresor, en este caso Rusia, es que Occidente está tan blandengue, tan pervertido en su vida diaria, tan corrupto por el dinero, que no es capaz de salir en un momento dado y plantarse ante lo que es una injusticia, ¿no? Como es este caso, ¿no? Es la invasión de un país que no había hecho nada prácticamente más que estar allí. Bueno, vemos en este momento, igual que lo vimos en el año 40, ¿no? En Inglaterra, ¿no? Sale lo mejor de la sociedad. Hay una situación en la que tenemos que plantarnos, es decir, salen unos recursos que parece que no están, pero que están. Pues a nivel individual es lo mismo. Claro. Yo ahora mismo salgo y veo un accidente y me pongo a ayudar como un loco. O yo tengo un problema y mi entorno me va a ayudar. Es decir, hay mucha capacidad de reacción que está latente y que puede salir en cualquier momento. La magia sería sacarla más de continuo. La magia sería que en vez de estar quejándonos tanto en la sociedad, estuviéramos en situación de agradecimiento, de bendición de lo que está ocurriendo, de las tantas cosas buenas. Yo a veces pongo el ejemplo, mi padre que falleció en el año 88 era cirujano. Si ahora levantara la cabeza y viera lo bien que funciona la seguridad social, a pesar de todos sus problemas, diría, hombre, esta gente en estos 40 años han logrado un sistema que si alguien se pone enfermo, pues tiene asistencia, le operan, etcétera, puede que tarde más o menos, pero esto hay que reconocerlo. Entonces, ¿por qué apelo a la responsabilidad de cada uno? Porque cada uno somos, Jordi, y tú lo has hablado con Ramiro y lo estamos hablando tú y yo ahora, cada uno somos responsables del universo que creamos en nuestro interior. No, claro. Yo puedo estar en un universo de queja permanente y de echar balones fuera, o puedo estar en un universo de agradecimiento permanente y de reconocimiento y de bendición de las cosas bonitas que están pasando en el mundo y buenas y que están pasando en mi vida. ¿Cómo no voy a estar en situación de agradecimiento cuando estoy en una sociedad en la que muchas de las cosas que ocurren funcionan muy bien, donde la gente se ayuda, donde hay solidaridad? Pues si quiero trabajar ese área, no quiero trabajar el otro área. Y lo mismo con el pensamiento. Yo con el pensamiento puedo estar, Ramiro lo hizo de modo precioso, puedo estar en mi jardín o en mi estercolero, elige tú. Es una elección. Es verdad. Y es un poco triste que nuestra sociedad elija siempre estar en lo negativo. Es verdad lo que dices. En momentos de crisis, lo vemos a lo largo de la historia, hay como una especie de ciclos donde hay un despertar, ¿no? Como un despertar colectivo. Yo siento que estamos también en un despertar. Ya llevamos unos años, pero todos los acontecimientos que están pasando en la humanidad y los que van a ocurrir, todo forma parte, yo siento, de un despertar que nos llevará a algo, no sé a qué. Me gustaría que fuera la era del ser, ¿no? Como el título de este programa. Pero sí que es cierto, estoy totalmente de acuerdo contigo, no nos tenemos que escudar en que desde fuera, no, es verdad, es verdad. Cada uno tiene esa responsabilidad y ese trabajo interior que tiene que hacer, aunque el sistema no quiera que despertemos, eso es aparte. No tenemos que escudarnos en eso, sino que tenemos que trabajarnos, como tú bien dices, que te levantas temprano, conectas durante el día, un trabajo continuo que no se acaba nunca, pero tener esa responsabilidad con uno mismo que al final también yo siento que es una responsabilidad
con los demás, porque cuando tú estás conectado con tu divinidad, estás bien, estás en equilibrio, ayudas a tu entorno, a los demás, al mundo entero, a que también lo esté, ¿no? O sea que es verdad, pero siempre partiendo de uno mismo. Hablábamos, Joaquín, del yo superior, del alma, del yo inferior, de la personalidad, del ego. El yo inferior está formado por diferentes cuerpos inferiores, ¿no? 4 en concreto, ¿no? Estaría el cuerpo físico, el cuerpo emocional y luego estaría el cuerpo sutil. Está el mental y el etérico, los 4 cuerpos, los que vemos, el etérico no lo vemos. Sí, son en la composición del ser humano, según la teosofía, son los 7 cuerpos del ser humano y luego están los cuerpos superiores. La personalidad o ego es maravillosa. Es decir, la personalidad o ego, Jordi, es la que nos permite que estemos hablando ahora. Tú estás en Barcelona o en un pueblecito y yo estoy a las afueras de Madrid, fantástico, en directo. Pues la que permite mandar un cohete, los que manda Elon Musk, ¿no? Un cohete que va y ahora más vuelve, que antes no volvía el cohete, ahora ya vuelve. Es la que nos permite pues tantas cosas. Eso es la personalidad. O sea, yo el respeto que tengo por el abogado, por el ingeniero, por el que pone tornillos en la fábrica para que las cosas funcionen, y eso es un producto de la personalidad, de la mente práctica, es maravilloso. Claro. Somos muy conscientes, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Pero si nos referimos al cuerpo etérico, que me interesa, ¿cómo lo definirías al cuerpo etérico? Porque claro, somos muy conscientes de nuestro cuerpo físico, pero quizá nos cuesta más ser conscientes de nuestro cuerpo etérico. ¿El cuerpo etérico cómo lo definirías? Yo el cuerpo etérico lo veo muy relacionado con el aura, ¿no? Que es lo que nos rodea, la capa protectora que nos rodea. Si el cuerpo etérico está herido, eso puede manifestarse luego en problemas en el cuerpo físico, y en el emocional y en el mental. Es como una capa protectora que en el fondo lo que está haciendo es reflejar el nivel de, digamos, no de pureza, pero sí el nivel de equilibrio que podamos lograr en los otros cuerpos. Es decir, un cuerpo etérico armonioso es porque uno está también con los otros cuerpos armoniosos. Es decir, y eso es un chequeo que podemos hacer todos los días, Jordi. Es decir, por la mañana yo lo hago y me viene muy bien. A ver, ¿cómo estoy mentalmente? Pues mira, estoy centrado, estoy equilibrado. ¿Cómo estoy emocionalmente? Pues estoy tranquilo o estoy en un mar violento, que me ocurre a veces. ¿Y cómo estoy físicamente? Pues estoy bien o mira, o me encuentro fatal, llevo unos días que duermo mal, me sobran 7 kilos y es que no me caben los pantalones y estoy incómodo. ¿Cómo estoy? Eso es fácil chequearlo. Si esos 3 están en armonía, voy a tener más fácil conectarme con los cuerpos superiores. Si están en desarmonía es imposible. Si yo estoy con la mente, la loca de la casa, saltando de un lado a otro, como el ejemplo de los monos, ¿no? Saltando de un lado a otro, pues es imposible que yo esté. Y mismo con las emociones. Lo bueno Claro. de cuando estás un poquito en esa conciencia, yo, por ejemplo, el otro día en un tema empresarial que me afecta y que me tiene preocupado, pues, bueno, venía un requerimiento y hasta que conseguí bajar el archivo y tal, fui súper consciente de que mentalmente estaba en una pequeña zozobra y emocionalmente me noté, el corazón latía, estaba inquieto. Bueno, antes no hubiera sido consciente de mirarlo desde fuera, ¿no? Entonces, ahora la ventaja que puedo hacer es salir como observador y ver. Pues el personaje Joaquín está teniendo un momento, una crisis de emociones, está teniendo una crisis mental, a ver si este señor Joaquín se tranquiliza y vuelve a su sitio. Entonces luego vuelvo como observador y me meto otra vez en el personaje que soy yo, ¿no? Entonces cuando sales como observador es muy interesante verte, ¿no? Y el otro día pensé en una persona que falleció hace poco, que era muy conocida y que había sido muy polémica. Y digo, bueno, cuando se vea desde el alma, fuera, dirá, joder, menudo personaje creé yo en la Tierra durante este tiempo, menudo personaje monté. Es muy interesante el observador. Eso es lo bonito, cuando intentas estar desde el punto de yo superior, ves la parte del yo inferior como observador y lo ves con mayor comprensión, con mayor inteligencia, con mayor amor también, le comprendes más, pero también le dices, oye, ya es tiempo de que te despiertes y que empieces a centrarte. Y eso está muy bien. Yo siento, Joaquín, que como tú bien dices, tenemos que aprender a observar, sobre todo a observarnos primero y luego observar, ¿no? Y también estamos en una sociedad que siento que se juzga constantemente, ¿no? No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero también tenemos que aprender a no juzgar, a juzgar menos, ¿no? Porque como decíamos antes, cada uno cumple un papel, cada uno está donde está, ¿no? En su proceso. Evidentemente yo no me juntaré con una persona que desprende negatividad, pero está allí y hace su función, ¿no? Está allí y hace sus cosas. Pero hay que observar, porque todo, como el yin y el yang, la luz, la oscuridad, en este momento convulso que estamos viviendo, en momentos convulsos sale la humanidad, sale lo mejor de mucha gente. Es como si se retroalimentara, ¿no? La luz, la oscuridad.
nosotros siempre queremos estar en la luz, ¿no? Hablo por mí y siento que la gente que sigue este programa, estamos en ese equilibrio que habla Ramiro, ¿no? De equilibristas, en el alambre de la vida y buscar la luz. Pero siempre la oscuridad siempre estará. Pero hay que observar, más que juzgar, no sé si estarás de acuerdo conmigo, hay que observar y ser responsable, como decíamos ahora, ¿no? Si seguimos refiriéndonos, Joaquín, a cómo es el cambio que el mundo necesita y a contribuir a crear un mundo mejor, hay que, como decimos durante esta entrevista, primero hay que partir de uno mismo. En este sentido, ¿qué importancia consideras que tiene nuestro intelecto en esa evolución que debemos hacer todos para contribuir a crear ese mundo mejor? Yo creo que es muy importante. Es decir, aquí, fíjate que la mente clara es un atributo de la personalidad, no es del alma, la mente clara, ¿no? La mente clara es la que nos lleva a tomar decisiones correctas, a estar en equilibrio. Entonces yo creo que el intelecto es muy importante. Por eso yo antes hacía una defensa de los ingenieros, por poner un ejemplo, de los cirujanos como mi padre, o de los barenderos, que, ¿sabes? De cualquier profesión que aplica una disciplina para hacerla lo mejor posible desde el punto de vista humano. El pintor, cualquier profesión que tú me digas, la limpiadora, el cocinero, o sea, es la aplicación de las enormes y preciosas cualidades del ser humano. Porque a mí me gusta mucho pensar, es que, imagínate que hubiera un Dios que nos suelta en las cavernas, ¿no? Es que es así la historia de la humanidad. Venga, ustedes ahí en las cavernas desnudos, con muchos pelos para no tener tanto frío, y apáñense. Oiga, no me los dejé aquí en las cavernas. Y apáñense significa aprendan a hablarse, aprendan idiomas, aprendan después de 2000 años a escribir. Y al final hemos aprendido. O sea, el ser humano yo creo que tenemos muchas cosas de las que estar súper orgullosos. Porque lo que hacemos es realmente bonito, ¿no? Es un logro impresionante. Dicho lo cual, yo creo que es muy importante el intelecto, es muy importante el estar con una mente clara, pero si trasciendes todo eso y entiendes un poco más, entonces vas a llegar a lo que yo llamo, vas a pasar ya el círculo de la frontera. Yo creo que con el intelecto puedes llegar hasta, si haces un círculo, puedes llegar hasta los límites del círculo. Hablamos del intelecto, estamos hablando, como dices, de la mente, ¿eh? A mí cuando los grandes filósofos, ¿no? Schopenhauer, tal, van a hablar del ser humano y tal, bueno, siempre yo entiendo que se quedan siempre en la, no llegan a la esencia del tema. Para llegar a la esencia del tema tienes que trascender a otro plano. Y ese plano no está en el cuerpo, en nuestra personalidad, no son los 4 cuerpos que has dicho, está en el plano átmico, búdico, etcétera, está en otros planos y son los planos que conectamos con el alma. Entonces, claro, es muy interesante llegar a esos sitios, pero para esos sitios no puedes llegar solo con la mente. El problema que tenemos es que mucha parte de la humanidad, como está tan definida por la mente y el mundo occidental más, por la ciencia, solo admite a la mente como herramienta para llegar a ciertos destinos. Llegará un día, que yo creo que será muy pronto, ya estamos en una fase bastante avanzada de eso, donde ciencia y alma hagan una fusión para que tú puedas llegar a otros sitios. Es decir, digamos que el Shangri-La, de esa novela tan bonita del año 32 de James Milton, Maravillosa. el Shangri-La maravilloso, para llegar a ese Shangri-La, pues no podemos ir con un autobús de línea que te va a llevar, habrá que ir con otro instrumento, y ese instrumento no es el autobús de línea ni tampoco un avión. Eso hay que llegar por otras vías. Entonces, a estos sitios hay que llegar por otras vías. Claro, el intelecto bien utilizado nos puede llevar a crear grandes cosas, ¿no? Como decías tú, los ingenieros, científicos, etcétera, ¿no? Ellos trabajan el intelecto de forma positiva, como bien dices, a través de una mente clara, equilibrada y enfocada. Por cierto, Horizontes Perdidos, gran novela, ¿eh? La Shangri-La, Horizontes Sí, he Perdidos. dicho lejano, es perdidos. Lost Lost Horizon, Horizons, sí. qué bonita y qué bonita película también. No sé si la has visto, También, sí, pero sí, la vi. maravillosa. Uh-huh. Bueno, ¿cómo definirías, hablamos del intelecto, pero cómo definirías ahora el fenómeno de la intuición? ¿Cuál consideras que es su importancia en nuestro autodesarrollo? A mí me parece que la intuición es muy importante y me refiero a ella en términos esotéricos. No intuición de yo he tenido una intuición, como se dice normalmente, sino intuición es la capacidad de recibir los mensajes del alma de modo regular, con más o menos claridad. Entonces, el intelecto, como te decía antes, te lleva a un sitio, te lleva al límite de, y la intuición te permite traspasar ese límite, te permite llegar a otras realidades, a conocer otras cosas. Es como si fuera otro idioma, un idioma más sutil, donde para llegar a expresarte en ese idioma pues requiere mucho trabajo, pero una vez que ese trabajo está hecho, en los grandes seres, la intuición, pues me imagino que es un tema permanente, continuo, y pueden hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Entonces yo O creo que la sea, intuición... perdona, entonces la intuición sería la capacidad de, consciente o inconscientemente, de recibir mensajes del alma, del yo Sí, superior. yo creo que sí, de tus cuerpos sutiles, de tu realidad sutil,
y no visible. Tú recibes información, como muy bien has dicho, consciente o inconscientemente. Inconscientemente, una forma de recibir el mensaje de la intuición es cuando estás en una situación y a ti tu interior te dice claramente que eso no está bien. Digamos, pues tantas cosas en la vida, ¿no? Estás con unos amigos y deciden hacer una cosa y tú dices, no, yo no quiero hacer eso porque... Y te dicen, pero ¿por qué no lo haces con nosotros? Es que no me sale de dentro. Bueno, eso es un mensaje de la intuición, te está diciendo, oye, no, por ahí no vayas. Y es perfectamente, digamos, inconsciente. Otras veces puede ser consciente. Normalmente es una cosa inconsciente y puede ser entonces una cosa muy, muy mágica, ¿no? Que tú en ciertos momentos siempre tienes el ángel de la guarda en el fondo que te está diciendo una cosa por donde tienes que ir y por donde no tienes que ir, ¿no? Hay momentos en que no estás atento y vas por un sitio que dices, hombre, ¿cómo fui yo por aquí? Bueno, has dicho antes, es la parte de nuestra enseñanza, que para llegar de Madrid a Barcelona, pues a lo mejor nos vamos antes a Cádiz y dices, joder, qué lío, si podrías haber ido por la carretera más fácil yendo a Barcelona directo, pero me he ido a Cádiz. Bueno, ya volveré. Bien. Es también lo que decía yo también, en el sentido de que cuando meditamos y conectamos con ese silencio interior, de alguna manera sentimos que hay vida. De hecho, el alma es vida, es nuestra esencia que va pasando ciclos, ¿no? Es nuestra esencia vital de siempre, el alma. Y cuando hablamos de la intuición, pues esa vida interior, ese ser interior nos está hablando, nos está dando señales. Hay que saber escucharlo. Fíjate, me gusta mucho lo que estás diciendo y me da pie a una cosa, que es la siguiente. Cuando tú te conectas con tu interior, en el fondo te conectas contigo y con tu alma, pero te estás conectando con todo el mundo. Un trabajo, por ejemplo, que es muy bonito de hacer, que tú habrás hecho, es mandar pensamientos benevolentes al mundo. O sea, Claro. yo, por ejemplo, me gusta tener en mi mesa de meditación, un pequeño altar de meditación, pues tengo un globo terráqueo, ¿no? Pues me gusta envolverlo de pensamientos en algunos sitios donde hay problemas y tal, pero también lo hago con muchas personas, con las que tengo muy poca relación, a lo mejor que hace 20 años que no veo, pero que todos los días les mando un pensamiento de cariño y de unidad y de unión y de agradecimiento, porque he Qué estado con bien. ellos. De las que están aquí en este plano y de las que no están en este plano, que se han ido ya. Es muy, muy poderoso y muy bonito. Es decir, yo Claro, con mi padre, pues todos los días tengo un triángulo con él y con otra persona, ¿sabes? Es muy eso, bonito. eso es maravilloso, es maravilloso. Es fenomenal. Pero con gente de mi cotidiano, de mi trabajo, de mis amigos. Es un trabajo silencioso que ellos no conocen, pero que tú te sientes totalmente unido a eso. Entonces te sientes unido a una corriente universal de gente trabajando. Es la técnica de las antenas planetarias, ¿no? Y de los Y, a- triángulos. y además, Joaquín, yo siento que cuando tú das, cuando tú envías esos mensajes positivos a los demás, a la sociedad, al mundo entero, también se te devuelve esa positividad, se te vuelve hacia ti también. O sea, hay una conexión, se abre un canal hacia ti también, ¿no? Se te retorna. Yo no sé si crees que existe un inconsciente colectivo en ese sentido. No te puedo responder, sería un poquito aventurado por mi parte contestarte a eso, pero sí te quería, en relación con lo que estamos hablando, comentar una experiencia que he tenido que es bonita. El otro día me preguntaba una amiga que tenía un problema con un familiar. Y yo le expliqué algo que me contó la hermana Yenti de Brahma Kumaris, que es una organización con la que hace muchas meditaciones y que está entregada, digamos, a la enseñanza de la práctica espiritual. Y ella me dijo una vez, mira, hay nudos que tú no puedes desatar desde el plano humano, por muchas razones, aunque lo intentes. Pero cuando no puedes desatarlos, ponlos a otro nivel y en ese nivel a lo mejor se desatan. Ese nivel puede ser el de tu alma o el del alma superior. Entonces, una práctica muy bonita cuando tienes un problema con una persona y ves que no eres capaz a nivel humano de deshacer ese nudo, como decía, es subirlo a ese plano y trabajar en ese plano. A mí me ha ocurrido, y es precioso cuando te ocurre, ¿no? Estar trabajando un tiempo en ese plano y de repente que el nudo se desaparezca. Es muy emocionante, por otro lado, porque entonces el nivel de la relación se enriquece muchísimo, es como pasar una página y te das cuenta que hay cosas que tú no puedes resolver, pero que otro, tu alma o el alma superior, sí pueden resolver. Entonces, de Claro, cara al inconsciente de la humanidad que tú decías, eh, yo sí creo que hay un inconsciente hacia la justicia, hay un inconsciente hacia la transparencia, hay un inconsciente hacia un mundo mejor, que es el mundo que la nueva era llama la era acuario, y que también hay tendencias que tiran en la otra línea, clarísimas. Ahora las estamos viviendo. O sea, yo creo que para todos los que estamos ahora mismo viviendo en el mundo es inimaginable lo que ha ocurrido desde febrero, el 24 de febrero, ¿no? Que un país invada a otro con tanques. Bueno, efectivamente, entonces yo creo que ese inconsciente nos lleva a mundos interesantes, a mundos de una conciencia mejor.
Exacto, exacto. Y acabando con el tema de la intuición, por ejemplo, bueno, hay mucha gente que puede explicar fenómenos que le han ocurrido. Es que yo siento que el ser humano tenemos muchos dones que no hemos desarrollado aún, ¿no? O que desarrollamos, a veces no somos conscientes y los estamos desarrollando, pero tenemos infinidad de dones que por el hecho de no estar enteramente conectados con nuestro yo superior, no los acabamos de desarrollar o los vamos desarrollando por etapas, ¿no? O como decíamos antes, cada uno cuando le toca, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me pasó echarme a la cama un día y pensar en alguien que hacía 20 años que no veía y un día después salir a la calle y encontrarme a esa persona. O sea, Ujú. claro, esa intuición era mi alma que me estaba comunicando que me iba a encontrar a esa persona por algún motivo, no lo sé. Es una alerta, es por eso he hablado de un inconsciente colectivo, es como si todos estuviéramos a veces conectados y de golpe salta la chispa y nuestra alma nos avisa, ¿no? Mira, va a pasar esto. No lo sé. Lo que sí sé es que hay muchas cosas, como tú dices, que tenemos que descubrir y que tenemos que ir avanzando y que el ser humano es una fuente de dones totalmente desconocida aún, yo siento, ¿eh? En eso que has dicho me parece clarísimo. Si yo ahora pienso en una persona durante un tiempo en mi meditación, pues el vínculo sutil con esa persona va a reforzarse seguro. O sea, es mi experiencia. Claro, Si lo claro, amplías al claro. mundo, pues también al final del día, una cosa bonita cuando eres más consciente de estas realidades, a mí me pasa, ¿no? A mí me ha encantado viajar, igual me imagino que a mucha gente, ¿no? Y me he sentido en todos los países del mundo donde he ido, me he sentido como en casa. Es Y esto verdad. me ha gustado mucho porque descubro en la otra humanidad que es la misma humanidad que la mía, ¿sabes? Y me siento muy hermanado a eso, aunque sea totalmente diferente a mi día a día. Y esto es muy precioso, es muy mágico, porque entonces ves que no hay ninguna barrera. Y cuando tiras las barreras y las fronteras, pues entonces sale la relación sin nada entre medio, es muy bonito. Hay muchas barreras que hemos construido entre nosotros, las convenciones sociales también son complicadas, la propia expresión de la personalidad es difícil. Yo hay muchas veces que a nivel personalidad lo veo, bueno, he querido explicarme a esta persona de esta manera, oye, no me ha salido bien del todo, al final lo he hecho mal y estoy peor que estaba. Digo, pues, tendrás que aprender, ¿sabes? Con humildad me digo, tendrás que aprender la próxima vez a hacerlo mejor o intentar antes hacerlo desde el alma, ¿no? Cuando tú intentas hacer las cosas, y esta es la expresión, ¿no? Me sale del alma hacerlo así. Cuando lo haces desde el alma, pues sale otra calidad, otra cualidad. Y esto es muy bueno. Claro. Y el ser uno, Joaquín, sería unir el yo superior, nuestra alma, con nuestro yo inferior, con nuestro ego, con nuestra personalidad, ¿no? Conseguir ese alineamiento. Este ser uno se logra alineando, como decimos, la mente o intelecto o yo inferior con nuestra intuición o yo superior. Yo creo que sí, esa es la práctica realidad de la meditación. Poner en contacto esas dos realidades. Y la puedes visualizar de muchas maneras. Una forma de visualizarla es, bien, como tú has dicho antes, viendo mi alma encima mío y viéndome a mí como observador a este ser en el plano físico, intentando que las cualidades del alma, casi como cuando caen en las películas, ¿no? Cuando hay un platillo volante que cae la luz así, pues que caiga la luz sobre el ser que está abajo, que soy yo. Esto es una práctica interesante de visualización. A mí me parece esa conexión con el alma. Desde luego te da mucha fortaleza, te da también humildad porque tú te das cuenta como personalidad, o por lo menos es mi experiencia, pues que tiene muchísimas limitaciones, pero te sientes muy reforzado por la energía que llega de arriba, ¿no? Bien, cada uno puede hacerlo a su manera. Yo ahí creo que lo Claro, importante es la constancia. claro, es una manera de que el alma alimente mi quehacer diario, ¿no? Me alimente. Mira, por ejemplo, yo tengo en el móvil una aplicación que cada hora hace una pequeña musiquilla de 10 segundos. Cada hora. Por la noche la desconecto, pero desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche la tengo conectada. Entonces cada hora suena. El recordatorio que a mí me llama es, oye, y es una práctica bonita de control de tráfico mental, ¿no? De Brahma Kumaris. A mí es una práctica que me gusta y me viene muy bien. Cuando me avisa, pues me conecto con mi yo superior y intento conectarme unos segundos. Y es fenomenal. Claro, Pero me la llevo incluso a reuniones y además como es una musiquita muy bajita y muy sutil, a nadie le molesta, e incluso le puedes dar el botón casi tocando el móvil y se apaga. O sea, que no molesta a nadie, no es como una llamada que es invasiva, ¿no? Entonces es fenomenal. Yo me encuentro a veces que estoy en casa, el otro día me lo decía Berta, mi esposa, ¿no? Me dice, oye, me estoy acostumbrando a esta musiquita, es muy agradable. Le digo, me alegra, porque es que cada hora me recuerda quién soy. qué Oiga, bien. y esto es fenomenal, que te acuerdes cada hora de quién eres. Claro, es que hablamos de responsabilidad, tú estás ejerciendo tu responsabilidad, ¿no? Con ese ejercicio diario, ese aviso, ¿no? Cada Eh, hora, es fantástico. es fantástico, o sea, lo tendríamos que hacer todos. A mí O me sea siento que fenomenal. ese alineamiento, como dices, cada uno
puedo hacerlo, buscar su manera, ¿no? Pero sería que a través de mi alma conecto primero internamente, con ese silencio, con esta esencia nuestra, con nuestra alma, y Ujú. luego conecto con arriba, con la parte divina, ¿no? Y luego salgo fuera. Efectivamente. Sales fuera de modo distinto. A todos nos ha pasado, vamos a ver, lo típico. Tienes una reunión a las 8 y el despertar a las 8 menos 5. A mí me ha pasado, recuerdo he perdido aviones 2 o 3 veces en mi vida. Y un día me desperté, tenía que ir no sé dónde, una cosa con clientes, y me desperté corriendo como loco y tal, llegué al final allí corriendo a la terminal, o sea, una locura. Entro en el avión y está todo el mundo me mira mal, obviamente, porque han estado esperando 10 minutos todos ahí sentados hasta que el último pasajero entre. Hacer eso así, de cotidiano, como hacemos tantas veces, o tomarte tu tiempo, llegar con tiempo, no sé qué, llegar equilibrado, ¿sabes? Llegar como un señor, ¿sabes? No corriendo, sudando ahí como un loco. Hay una diferencia. Y lo que vemos en el mundo es que hacemos muchas cosas como locos, ¿eh? Eso, como dice Ramiro, hasta el mejor caballo de carrera se acaba destripado. ¿Cómo no vamos a acabar destripados si vivimos así? Claro, claro, Estas claro. cosas pasan factura, efectivamente. Y cuando vives de otra forma, es justo lo contrario. Empiezas a ver, y ahora, por ejemplo, no puedes verlo, ¿no? Tengo enfrente 4 tilos, además los he visto crecer y ahora son de un tamaño inmenso. Pues que es una maravilla. Yo ver estos tilos todos los días digo, joder, qué suerte tengo de ver mis 4 tilos que son un bosque. Qué Es una bien. bendición diaria la que me dan los tilos, ¿sabes? Y cambian con las estaciones. Ahora se están poniendo amarillos, están preciosos. Bueno, Qué que hay muchas cosas que si vivimos de otro modo, pues las vemos diferentes. Claro, claro, claro. Bueno, podemos decir que el alineamiento es la puerta a esa conexión personalidad-alma, ¿no? De la que hablamos durante esta entrevista, a esa conexión yo superior con el yo inferior, ¿no? Y hay que tener, como decimos, una disciplina. Tú tienes tu disciplina diaria para conectar, pero bueno, cada uno tiene que encontrar su propia disciplina. Por ejemplo, tú te levantas muy temprano, ¿verdad? Sí, yo me levanto 4, 4 y media, me sienta muy bien, Madre la mía. verdad. Me acuesto 9 y media, 10. Caramba, Es claro, claro, fácil. claro, claro, claro. Y me imagino que a las 4 ya haces tu primera conexión o tu primer ejercicio. Intento hacer mi primera meditación y me sienta muy bien, la verdad, porque hay mucho silencio. Es un momento muy sagrado del día para mí. Por la noche lo pienso, bueno, cuando me levante pues voy a tener un encuentro interesante y que me refuerza, o sea, me viene fenomenal. Pero vamos, no hace falta levantarse a las 4, te da igual si te levantas más tarde. Lo importante es la regularidad y la Esa búsqueda permanente. disciplina, meditación, interiorización, conectar con ese silencio interior que no es silencio, porque está, como decimos, habla, nos está hablando, está vivo, ¿no? Efectivamente, ahí pasan muchas cosas. Ahí pasan muchas cosas. Y hay que conectar diferentes momentos del día y es una disciplina que si vamos ejercitándola, vamos creciendo, ¿no? Yo siento que en este plano, Joaquín, no se acaba nunca de evolucionar y aprender. Luego nos iremos a otro plano a seguir aprendiendo, quién sabe, ¿no? A seguir evolucionando. Pero es, como decimos, hemos dicho en esta entrevista, muy importante la responsabilidad de uno mismo, esa autodisciplina de trabajarse, de conectar con ese yo superior, de sentir el alma, porque nos habla, nos recuerda quién realmente somos y nos ayuda a ser quién realmente somos y a no perdernos con nuestra personalidad, con el ego, con el ruido externo. Yo siento que ese mensaje ha quedado muy claro en esta entrevista. Te lo agradezco muchísimo, El Joaquín. agradecimiento es mío, Jordi. Gracias por tu amabilidad y No, por tomarte el favor. tiempo de charlar conmigo. Y espero que seamos ya amigos del alma a partir de ahora. Yo siento que sí. Mira, en otras entrevistas yo he hablado de si existe una familia cósmica, porque nos vamos encontrando gente en la vida que te la encuentras y al hablar con esa persona, aunque no la hayas visto nunca aparentemente en este plano, pues al hablar conectas como si ya la hubieras conocido antes o su forma de percibir. Antes hablabas de cuando eras niño te gustaba estar en silencio. Yo igual, o sea, o tenemos una sensibilidad parecida y nos vamos encontrando y somos como una familia cósmica que por algún motivo nos encontramos y ahora mismo estamos teniendo esta charla que yo siento que a mucha gente le hará reflexionar. O sea que por algún motivo también nos hemos encontrado tú y yo, Joaquín. Pues si me lo permites, yo voy a hacer un triángulo contigo. Y como tengo que ver me parece que el jueves que viene voy a ver a Ramiro, que vamos a Mm. hacer una grabación sobre el Raya Yoga. Y le voy a decir que por qué no hacemos un triángulo los tres. En lo sutil, nos decimos buenos días, Jordi, buenos días, Ramiro. Ah, qué Yo pienso bonito, hacer, yo ya lo voy a hacer, ya te aviso. qué bonito. Muchísimas gracias, Joaquín. Te lo Ya agradezco desde el Ramiro a ver qué corazón. piensa y si no lo hacemos tú y yo con Ramiro sin decírselo. ¿Te parece? Qué maravilloso. Te lo agradezco desde mi alma, desde mi corazón. De Pues yo verdad, qué también, bonito lo que Jordi. acabas de decir.
Gracias por tu Joaquín, trabajo y por tu no, generosidad. no, por favor, déjame decir, como hemos dicho en la entradita, que bueno, trabajaste entre 1982 y 2010, trabajaste en banca de inversión. Desde 2010 tu foco es la asesoría empresarial, la colaboración como editorialista del diario Expansión y tu contribución a distintas fundaciones de la sociedad civil. Has sido cofundador de 4 empresas, de 2 fundaciones. En este sentido, eres director de la Fundación Ananta y consejero de varias empresas. Has publicado con nuestro amigo Ramiro Calle 2 libros, Dividendos para el alma en el año 2005 y El cielo en la tierra en el año 2007. Fundación Ananda fue establecida a principios del 2004 con el objetivo principal de difundir valores relacionados precisamente con la transformación interna como requisito previo y necesario para la transformación externa que queremos ver en el mundo. Inicialmente vuestro ámbito de actuación fue la empresa, por considerar que es un campo muy propicio para desarrollar una relación de crecimiento y respeto entre las personas en un mundo cada vez más interdependiente, pero posteriormente habéis ampliado el concepto de empresa a todos los ámbitos donde haya personas. Qué importante es eso y qué importante el trabajo también que hacéis desde Fundación Ananta, que ahora está apareciendo aquí abajo la web vuestra, que es fundacionananta.org. O sea que felicidades, Joaquín. De verdad, de corazón a corazón, de alma a alma, te estoy muy agradecido y Gracias a gracias ti. por tu labor. Que te vaya muy bien y un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte y hasta siempre, Joaquín. Hasta siempre. Adiós, gracias.